Queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Vidas en Victoria. Les saluda Álvaro García desde la ciudad de Guatemala. Recuerde que este programa es llevado a ustedes gracias al apoyo de Matrimonios en Victoria y Hombres en Victoria. Comenzamos. En el programa de hoy compartirá con nosotros su talento en la alabanza el Padre Francisco Mengíbar. También en el segmento Viviendo en Victoria estaremos en la inauguración de una comunidad más de hombres en Victoria, en la zona 5, en la parroquia San Juan Bautista. También para el tema de hoy compartirá su testimonio nuestro hermano Juan Francisco Aguilón y estará con nosotros en el conversatorio el Padre Manuel Abad. Y para concluir tendremos la reflexión espiritual por parte de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido muertos en vida? Y estamos rogándole a Dios por una segunda oportunidad. El día de hoy hemos salido a preguntarle a la gente qué piensa y qué ha sentido al tener el encuentro con Jesús. La verdad es que si nos sentimos muertos en vida es porque no conocemos de Jesús. Solo oímos y decimos creer, pero no tenemos la confianza en Él. Por eso muchas veces andamos más despiertos aparentemente, pero por dentro somos un viacrucis. Pero cuando entendemos y se nos quita ese velo de nuestros ojos, entonces ya vemos las cosas diferentes. Sé que Jesús siempre ha estado conmigo y mamita María, que me han encauzado por el buen camino, ¿verdad? Siempre. En nuestro segmento de expresión artística del día de hoy, contamos con un invitado muy especial, el Padre Francisco Mengíbar, quien no solo compartirá con nosotros su testimonio, sino compartirá también su don para alabar al Señor. Soy el Padre Francisco Mengíbar Enríquez, me gusta la música cristiana. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. El Señor de verdad me ha regalado esos dones y le estoy muy agradecido. Tengo un pequeño ministerio de alabanza y prédica también. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Mi vocación surge, después de una experiencia pastoral de años, de trabajar en una de las parroquias en El Salvador, soy salvadoreño, y en la experiencia pastoral yo fui descubriendo algo precioso. El Señor me regaló de nuevo la oportunidad de vivir. Yo tenía a cargo un colegio de 500 alumnos en la antigua, en Aguascalientes. Estaba haciendo mi año de misión, después de la filosofía y teología, 2 meses y medio de ser ordenado diácono. Y en el mes de mayo, yo empecé a sentir, después de dar la última clase, que yo ya no podía abrir el carro de la parroquia
y me costaba, tenía que hacerlo todo a 2 manos. Y luego me ayudaba a mis piernas a subirlas al carro. Y los pedales del carro yo los sentía muy duros también. Y para no cansarte, llegué con el peso del pecho a la parroquia en el timón. Y solo Dios sabe cómo llegué. Me sacaron al pick-up, a la cama del pick-up, y lo más rápido allá a San Felipe. Y después de una serie de exámenes, de electrocardiograma, encefalograma, y bueno, de todo examen. El doctor me dice, ¿quieres saber qué tiene? Bueno, sí, le digo, por eso he venido y me quiero curar porque el otro fin de semana tengo otra vigilia. No, padrecito, me dice, vos te vas a morir. Así. Y yo digo, está bromeando. ¿Qué tengo? Y tienes Guillain-Barré. Y solo me daban 5 días de vida. Y yo le digo al doctor, ¿y por qué no me da unos días más? No, me dice, usted tendría que haberse muerto anoche. Usted no tendría que estar hablando ahorita. Usted tiene el 95% ya. Y yo se lo dije a Dios. Mi mayor deseo era celebrarte la Santa Eucaristía. A los 15 días, a mí me dieron de alta. Empezó otra etapa. Yo tenía 8 horas de terapia, mucha medicina. Me inyectaban 3 veces al día. Eran 9 inyecciones al día. Mucha neurotropa para despertar la mielina, que es la que reactiva los nervios. Bueno, algo así me decían los doctores. Y así sucesivamente. Daba 5 pasos un día, descansaba media hora. Luego el siguiente día daba 15 pasos, con ayuda de otros hermanos y muletas y todo, porque temblaba de todos lados. La gravedad me llevaba. Yo siempre, mi mejor anhelo era tocar una guitarra, porque a mi primer retiro que yo recibí, yo vi que, bueno, el joven tocaba la guitarra y yo le decía, ay, Señor, ¿qué diera yo por tocar por lo menos una música, una canción? Con una canción me conformo. Y me encontré una guitarra. Los hermanos me decían, yo no creo que usted pueda aprender a tocar aunque sea una canción, porque siempre me veían tocar la misma nota, por meses, la misma nota. Claro, si la guitarra solo tenía 3 cuerdas, yo no sabía qué tenía, pero a esto ya mis dedos tenían callo, pero no sabía ni re, ni mayor, ni la sol, ni la fa, nada de eso. Pero después me fui dando cuenta que el Señor algo estaba haciendo en mí. Y sí, entonces ya empecé a preguntar, a asesorarme de las cuerdas de la guitarra, los términos. Y sabes que la primera canción que me aprendí fue esa alabanza de Mamá María, ¿verdad? Que dice, me quedé sin voz. Y esa canción tiene como 7 términos. Y para empezar eso es un gran esfuerzo. Madre, madre, gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos tan sencillos, más humildes como tú. Gracias, Madre mía. He grabado 6 discos interpretadas. En el volumen 2 tengo unas inéditas con letra y música. Nuestra Iglesia Católica tiene una riqueza en la música litúrgica que si le ponemos corazón, y de verdad todos los músicos, yo escucho a veces muchos músicos, aquí en Guatemala hay muchos músicos muy buenos, cristianos. Cuando le ponemos de verdad corazón a nuestra música litúrgica, mire, esa Santa Misa uno no quiere que termine, porque sale gozoso. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Aprovecha
hoy en este tiempo especial de la resurrección, después de haber vivido una verdadera cuaresma, poder gozarnos también en esa palabra del Evangelio, cuando abre los ojos a los discípulos, cuando alegra el corazón de aquellos que creían haberlo perdido todo al haberlo acompañado a Él. Cada vez que tú y yo nos sentamos delante de Jesús, descubrir a Cristo vivo, resucitado, y que para Él no hay nada imposible. Por grande que parezcan tus problemas, deposítaselos a Él en sus manos, porque Él tarda, pero Él es mejor abogado que tú y que yo. Él hace mejor las cosas que tú y yo. Tú y yo nos desesperamos, nos enojamos y lloramos, pero Él con paciencia, cuando te da la respuesta, es más de lo que tú esperabas. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Qué importante es para nosotros la alabanza. Qué inspiradora puede resultar, en especial cuando viene por parte de un sacerdote. Esto es su programa Vidas en Victoria. Vamos a un corte, regresamos. Preparémonos para la celebración del domingo. Matrimonios en Victoria presenta Escuchando a Jesús, lo que el Señor nos hablará en la misa del próximo domingo. Para preparar nuestro corazón y celebrar con dignidad la festividad del domingo. Escuchando a Jesús. Miércoles a las 9 de la noche, viernes a la 1 de la tarde y sábado a las 5 de la tarde, aquí por Televisión Arquidiocesana. No deje de ver nuestro programa Escuchando a Jesús. Cuando decimos que alguien vuelve a la vida, estamos hablando de resurrección. Resurrección es la renovación de alguien que estaba decaído física o moralmente. Qué alegría para nuestro movimiento y para Vidas en Victoria asistir a la inauguración de una comunidad más de hombres en Victoria. Esta vez en la parroquia San Juan Bautista, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Veamos. Bienvenidos, me alegra muchísimo que ya pues la parroquia pueda iniciar esta experiencia espiritual de Hombres en Victoria. Hombres de Victoria como una extensión de Matrimonios en Victoria. En los últimos años ha logrado posicionarse en diferentes lugares, definitivamente a través de algunos desayunos o de algunas cenas. Pero en este caso nos surge la intención de impetrar específicamente en las parroquias, derivado a que hemos logrado visualizar cómo en muchos lugares de estos es necesario que el hombre realmente conozca, ame y siga a nuestro Señor Jesucristo. Es así como en plena coordinación con mi hermano Eric, ¿verdad? Y los demás hermanos que estamos a cargo de la comunidad acá de San Juan Bautista, coordinamos con el padre Eduardo. Bueno, realmente iniciamos con el apoyo del padre Eduardo, ¿verdad? En las Eucaristías él hacía la mención, el aviso
de la apertura de la nueva comunidad San Juan Bautista, Hombres en Victoria. Adicionalmente a eso, se estuvo dando volantes, ¿verdad?, al final de cada Eucaristía, ¿verdad? Y posteriormente, pues con el permiso del Padre Eduardo, instalar una manta en la parte de enfrente de la iglesia, para que así, de esa manera, se pueda, pues, dar a ese aviso, ¿verdad?, a toda la comunidad de que estamos aquí en la comunidad parroquial. Al pecho llevo una cruz en mi corazón. Estoy convencido que todo aquello que el Espíritu ha donado a la Iglesia y que la Iglesia ha discernido como don del Espíritu, en este caso el carisma del movimiento en Victoria, es un bien, es un bien. Y por lo tanto, para mí, cuando estos dones vienen vividos, experimentados en una comunidad, tienen que redundar en un fruto que en realidad beneficie no solo a la persona, sino a la comunidad. Sabemos positivamente que la tarea no es fácil, ¿verdad? Está plenamente comprobado de que nosotros los hombres somos un poquito reacios para poder estar participando en todas las cosas que nuestra Iglesia nos está brindando, pero nuestro deber como cristianos, como bautizados, radica específicamente en eso, en ser pescadores de hombres, ¿verdad? Todo lo de Dios empieza desde chiquito, empieza desde el principio, por decirlo, ¿no? El mismo Jesús se encarna, ¿no? No aparece hecho hombre, empieza en la germinación propia del ser humano, ¿no? Y así identifica el reino de los cielos. Y entonces la constancia, la obediencia, en nuestra docilidad a Dios, nuestra comunión con Él, va a hacer que esto crezca. Yo sí tengo mucha esperanza. El esquema es muy parecido, sin embargo queremos profundizar un poquito más temas que se traten específicamente de lo que vivimos día a día los hombres, ¿verdad? Entonces ser un poco más puntuales, ver la necesidad específica de la comunidad parroquial para poder desarrollar esos temas. Si podemos decir cuál es la verdadera intención de la existencia de la iglesia, la verdadera intención de la existencia de la iglesia es servir. Sí, esa es una de las grandes bendiciones que tenemos en esta parroquia, de que el Padre Eduardo nos ha invitado a que previo a que iniciemos con nuestra asamblea, nos gocemos y participemos de manera plena y activa en la Eucaristía. Pues bienvenidos, aquí Hombres en Victoria se reúne los martes a partir de las 7 de la noche para ir aterrizando más o menos entre 9 menos cuarto y 9 de la noche, ¿no? Y pues todos aquellos que buscan a Dios y quieren encontrarlo, pues son bienvenidos a experimentar este camino. Estamos en lo que es la Diagonal 14 y 12 Calle B, zona 5, Jardines de la Asunción. Felicitamos a la nueva comunidad de Hombres en Victoria San Juan Bautista por su inauguración. Sabemos que con el tiempo esta comunidad será una comunidad grande, como son todas las cosas de Dios. Si usted quiere asistir a esta comunidad o alguna otra de nuestro movimiento, le queremos pedir que nos escriba a nuestras diferentes redes sociales, donde con gusto le daremos la información que necesita. Vamos a un corte y ya regresamos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11, cuando Marta le habla a Jesús acerca de la muerte de su hermano Lázaro, él le contesta: del que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria.
en el tema principal de hoy, de la muerte a la vida. Tenemos como invitado en este conversatorio a un amigo ya del programa, al padre Manuel Abac. Padre, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y tomarse un poquito de su tiempo para nosotros. Gracias, Oscar, gracias a ustedes, gracias a todos ustedes en Vidas en Victoria, gracias. Vamos a ir a ver la historia de vida de Juan Francisco Aguilón, quien nos ejemplifica esta realidad del tema que hoy vamos a tratar. Vamos a verlo. Bendiciones, mis hermanos, mi nombre es Juan Francisco Aguilón Orozco y a continuación comparto con ustedes mi testimonio. Pertenecía a una facción izquierdista y ahí pues me enseñaron que pues yo entendí que Jesucristo o que Dios pues no era justo, que Dios solo estaba a favor de los ricos. En fin, me molesté con él, a pesar de que yo vengo de una familia muy católica, 100%, de mis padres catequistas, mi madre de la acción católica con mi papá, una dirección. Yo estudié 6 años internado con los hermanos de La Salle, o sea, tuve una dirección buena en cuestión religiosa. Sin embargo, a los 17 años, 18 años, yo asimilé aquellas ideas. Después de todo esto, yo me tuve que casar pensando que ahí iba a solucionar yo mis problemas, ¿verdad? Y la sorpresa fue que no. La que se casó fue mi esposa, yo no, yo seguí mi vida de soltero, alcoholismo, un adulterio muy fuerte, muy marcado totalmente. Entonces, el licor, el adulterio, esos dos pecados grandes abordaron mi vida y me dejaron muy mal. De los 30 días que tenía la semana, el mes, 5 días yo estaba en mi casa, pero yo estaba bolo. Mis hijos se escondían, etc. O sea, no compartía con mi familia. Yo miraba preciosas las patojas de afuera y a mi esposa yo ya la miraba fea. Hoy la miro diferente. Hoy mi inversión siempre ha sido en ella, para verla siempre guapa. Mi esposa es una preciosa mujer, una ama de casa preciosa. Hoy en el negocio es mi brazo derecho, pero antes no era así. Yo había perdido todo mi dinero que había supuestamente ganado en Estados Unidos, porque les quiero decir que conocí los dólares por paquete y eso me nubló la vista a mí. Yo de ir a misa ni me lo pregunten, no estaba, o algún coro, nada. Entonces, en aquel tiempo, en 95, fracasé. Yo en mi locura. Y yo entiendo que cuando uno se desespera, se decepciona y no hay a qué, empieza uno a buscar a Dios lejos, afuera, cuando Dios está aquí, cuando Dios está en tu familia. Yo fui a Brujos, voy a decir los lugares donde fui a Sunil, fui a Samayac, me vine a Boca del Monte y ninguna de esas funcionó hasta que hubo una invitación para un retiro. Y ahí empieza mi vida. De ahí, entonces a partir de ese retiro, en el 95, nace entonces aquella voluntad mía de ir yo a la comunidad de mi esposa. Y le digo yo, eso fue domingo, cuando me llegaron a dejar a la casa, y yo quiero hacer énfasis en este pedacito, porque las fiestas que yo hacía en aquel tiempo eran con licor, whisky, ron, lo que sea, ¿verdad? Todo licor. Pero esa vez en mi casa me estaban esperando con arroz en leche, con atol de elote, con tostadas. Mire, fue la fiesta más divina que yo he podido vivir. Estaban mis hijos, le pude pedir perdón a mi esposa, le pude pedir perdón a mis hijos, y me contaban mis hijos que ellos ya habían ido a la iglesia y que le pedían a Dios por mi persona. Y yo era el terco que no quería regresar. Yo digo que resucitar con Jesús es una buena acción, una buena decisión de parte de uno, porque siempre Cristo está esperando, Él siempre está esperando. Es la decisión de uno si sí o no. Entonces, al haber yo dejado atrás un pasado oscuro, negro, de donde Él me sacó, me rescató, yo resucito con Él. Y estoy en victoria con Él también. Algo que sirvió en mi hogar fue que mi esposa me haya perdonado. Eso es importantísimo. Recibir el perdón y dar el perdón, eso es importantísimo.
Entonces, el domingo de resurrección es algo especial para mí. Hoy lo disfruto. Antes yo me iba a la playa, hoy no. Hoy lo disfruto y doy mi servicio en la iglesia y disfruto de ese momento, porque Dios está vivo, Dios resucita cada día con nosotros. Dios es el centro de la familia, hay que incorporarlo. Exhorto pues a todos los caballeros y damas también, que hay damas que también están pasando por dificultades, para que asistan a los grupos, aunque la gente nos critique, que solo iglesia somos. La verdad es que ahí encontramos nosotros a Dios y ahí es donde debemos de estar. Padre, de la muerte a la vida, estamos en plena Pascua, viviendo ese paso de Jesús de la muerte a la vida. Creo que nosotros deberíamos también de vivir nuestra propia Pascua y pasar de esa muerte a la que nos ha llevado el pecado a una vida en Jesucristo. ¿Cómo logramos vivir esa realidad, Padre? Efectivamente, estamos en este texto, al oírte recordaba, la paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte y el pecado es una figura que se relaciona mucho en la Sagrada Escritura y también en el sentido de una vida, digamos, biológicamente bien, gente que puede ir caminando, pero que adentro está muerta, adentro experimenta la muerte del pecado. Aquí es una circunstancia donde yo lo planteo a veces fuerte en los retiros, ¿no? Somos muertos caminando, somos cadáveres que andamos caminando, o sea, sí camina, sí tiene vida biológica, pero adentro hay una muerte. Y decían muy bien, este paso de Jesús de la muerte a la vida, precisamente eso quiere ser todo el año litúrgico, ¿no? Un seguir a Jesús, y en el tiempo de Cuaresma y Pascua es eso, Cuaresma, conversión, para resucitar con Jesús, para tener entonces el acontecimiento en nosotros de una vida nueva. Entonces la Cuaresma nos va invitando con los textos bíblicos, con la confesión, con los actos penitenciales, con los momentos de los viacrucis. Mucha gente que en nuestra iglesia vive su fe expresándolo de una manera pública, llevando en hombros alguna procesión, alguna anda, pero que en el fondo lo que todo esto quiere ser es un proceso de conversión, un camino de conversión para llegar a una resurrección, a una vida nueva. Entonces no podemos quedarnos, y creo que aquí quiero también tocar este tema, porque quienes se quedan en la muerte, viendo esa lógica, hay quienes se quedan con la muerte, nada más viven el tiempo de Cuaresma, pero no pasan a la Pascua. Es decir, es como quien está ahí ayudando a preparar la carne, asándola, o que va a venir al almuerzo, el almuerzo me voy. Entonces, ¿para qué estuvo preparando? ¿Por qué estuvo ahí si no se va a quedar a lo mejor? No va a vivir la Pascua. Entonces muchos se quedan en la Cuaresma, se quedan en la muerte y ahí se acaba. Y nosotros lo constatamos como sacerdotes en los templos, llenos los templos para el tiempo cuaresmal, Domingo de Ramos y miércoles de ceniza, no hay templo que alcance, llenísimo, ahí hasta la mascota lleva la gente, se lleva a todo el mundo. Pero el momento de Pascua, la vigilia, la resurrección, sí llega gente, pero se nota la gran diferencia de que no estamos viviendo ni comprendiendo ese proceso de muerte a vida. Yo, ahora que con lo que usted nos compartía, yo recuerdo que hace algunos años recibí a unos invitados de Costa Rica para Semana Santa. Y claro, desde Semana Santa los tenía que llevar a la Antigua, ¿verdad? Y conversando con una religiosa allá que fui a predicar a las horas sociales, le decía yo, mire, hermana, ¿cuál es el mejor día para venir? Y ella me decía, ¿el mejor día en qué sentido? Y yo le digo, miren, en el que haya menos gente. Y lamentablemente su respuesta fue el Domingo de Resurrección. Es una realidad que vivimos. El Santo Entierro lleno y nos topamos con el que en la fiesta más grande la gente no ha entendido la realidad de que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo. ¿Cómo hacerle entender a la gente que estamos celebrando un Cristo que ha resucitado? Creo que es un proceso, creo que es un camino. Y tal vez lo más triste, Óscar, es que en la práctica así se vive. Estamos en muerte y no hemos pasado a la vida, no hemos pasado a la resurrección. Creo que este testimonio hermoso que hemos escuchado nos habla precisamente de lo que en nuestra concreta realidad debe de ser un proceso de cambio y de conversión.
el año de la misericordia que también estamos celebrando nos hace tomar conciencia de la misericordia del Padre. Dios es un Dios que me perdona. Pero para llegar ahí quiere decir que yo ya entré en un proceso de reconocer de qué me tienen que perdonar. O sea, yo estoy consciente de mi pecado, entonces busco la misericordia de Dios. Por eso siempre la parábola por excelencia, la clásica, la del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, es ese hijo que se da cuenta de su pecado, y me encanta la expresión de la Biblia de Jerusalén, entrando en sí mismo. O sea, se da cuenta y va con el Padre, porque conoce la misericordia del Padre, sabe que ese Padre lo va a recibir y sabe que ese Padre lo va a abrazar. Entonces va consciente de esa misericordia. Y yo creo que es la invitación a todos nuestros amigos que nos acompañan, televidentes, es ese proceso de conversión. Ese testimonio nos habla de una conversión, de una muerte a la vida. Y es que estar en pecado es estar en muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, salir, Jesús dice, en verdad os digo, todo el que está en pecado es esclavo del pecado. Entonces, salir de esa esclavitud, de esa muerte. Y creo que cada uno debe estar en ese proceso de reconocer cuál es mi pecado. Reconocer puede ser un orgullo, una situación de vanidad, puede ser un vicio, puede ser una infidelidad, pero salir de esa muerte y pasar a la vida nueva, que es la vida resucitada en Cristo. Tenemos tantos testimonios en la Biblia, ¿no? El mismo San Pablo, que tiene un proceso ahí especial y particular de conversión, porque no es que estuviera en una vida desordenada, porque era un fiel judío, sino pasar a una nueva comprensión de Dios, ¿verdad? Esta vez en Cristo. Conversiones como la de Zaqueo también, que era recaudador de impuestos, jefe, y también pasa de muerte a vida. Y creo que es importante esa comparación y que nosotros sobre todo lo apliquemos a nuestra vida. Padre, usted decía como primer paso, por decirlo de alguna forma, es reconocer eso, en dónde estoy, que estoy en una vida de pecado. Ahora la pregunta es, aquellos que están reconociendo hoy, que están en un estado de muerte, por llamarlo de alguna forma, pero que se han dado cuenta que su muerte es una muerte profunda, ¿tienen posibilidades? Es decir, cualquier pecado en el que les haya permitido caer en esa realidad, el Señor está dispuesto a permitir que pasen de esa muerte a la vida. Sí, creo que tenemos el texto bíblico, que hay que recordarlo, dice, los pecados por rojos que sean los convertiré en blancos como la nieve, puede ser en rojos como la grana, dice, los convertiré en blancos como la nieve. Es decir, la capacidad de perdón del Señor está. El Papa lo ha recordado al decir, más se puede cansar el hombre de pedir perdón que Dios de perdonar. Dios siempre está dispuesto a restablecer eso que se ha roto, eso que hemos roto con el pecado. Dios está dispuesto siempre a tirar puentes y a establecer otra vez esa unión con el ser humano. Pero es ahí sí el paso que nos toca a nosotros, porque Él ha dado su paso de misericordia, de cercanía, pero nos toca a nosotros. Como decíamos, primero reconozco que estoy mal. Alcohólicos Anónimos dicen eso, ¿no? El 50% del camino está recorrido cuando la persona dice, sí, soy alcohólico y necesito ayuda. Y ahí ya avanzamos muchísimo. Y ahí ya empieza el proceso donde la persona, al reconocer su pecado, entra en un proceso de conversión, la confesión, el ir poniendo de su parte cada día, la lucha, el esfuerzo, y empieza un verdadero proceso. Pero realmente de la parte divina, la parte de Dios, está siempre esa aceptación y esa espera de que regresemos. Tratando de seguir con esta especie de esquema, de pasos, digamos. Ese primer paso es reconocer. En el momento en el que se han reconocido y entender de alguna manera que no importa cuál sea su realidad, el Señor lo sigue viendo con amor, como desde un inicio, y está dispuesto a perdonar. Cuando se ha entendido esa realidad, ¿qué otros pasos, digamos, puede seguir la persona para emprender ese camino hacia la vida? Efectivamente, se nos plantean 4 pasos: reconocerme pecador. Segundo, me arrepiento, es decir, una cosa es sí, reconozco que esto está mal, pero sigo aquí, entonces no se da el siguiente paso. Reconozco que está mal primero. Segundo, me arrepiento, quiere decir, me duele haber hecho eso y ya no quiero estar en eso, entonces hago un camino por salir. Segundo, me arrepiento. Tercero, mi confesión. Juan 20:22 está en la base bíblica de este sacramento, hay que confesarse. Y el cuarto paso es enmendar el daño que ha causado mi pecado. Si mi pecado causó un daño, yo tengo que ver cómo lo enmiendo, cómo restablezco esto que yo he efectuado. Si yo dañé, qué sé yo, con una infidelidad ahí en mi hogar, pues tengo que restablecer eso con mucho amor, con mucha dedicación a mi familia, a mi hogar, porque sé que tuve una falla. Es decir, volver y tratar de dar mucho ahí, porque ahí tengo que enmendar
la falla. Entonces, podríamos pensar en 4 pasos. Reconozco, me arrepiento, me confieso y luego trato de enmendar el daño que he causado. Pero creo que ahí habría que añadir pues la constancia, ¿verdad? De seguir unido al Señor, porque siempre la posibilidad de volver a pecar, siempre la debilidad y fragilidad humana está, y entonces tengo que estar siempre muy unido a Jesús para no volver a caer en mi situación de pecado. Yo creo que ahí empezamos verdaderamente una vida nueva. Se me venía a la mente aquel texto que dice: ama más quien más tiene que agradecer. Yo creo que reconocer y estar agradecido con Dios de cuán misericordioso ha sido con uno, probablemente lo mantenga uno en esa vida, ¿verdad? Pero está claro que eso no significa que ya no van a haber tentaciones, van a seguir habiendo tentaciones, pero ¿cómo hago yo para mantenerme en ese estado de vida y no regresar marcha atrás? Sí, creo que hay uno de los puntos es permanecer, perseverar en el Señor. Creo que es una palabra muy importante que sería como otro tema, ¿no? Porque como párroco, como sacerdote, ve mucha gente que va a retiros y sale muy ilusionada, muy bien, pero ¿cuántos de estos perseveran y se mantienen? El tema de la perseverancia es siempre un tema álgido, un tema que hay que ver, y casi que me acuerdo un sacerdote me decía, bueno, casi que como niños hay que tenerlos entretenidos para que no vuelvan a caer a lo mismo. Pero yo creo que aquí el tema es la perseverancia, la constancia. ¿Cómo me mantengo yo en la vida de gracia? Mis sacramentos, mi confesión, mi Eucaristía, mi oración cotidiana, mi lectura de la palabra de Dios, perseverar en un grupo donde yo me reúna, en una comunidad donde yo pueda estar. Estos elementos de perseverancia nos van ayudando: la oración, la lectura, los sacramentos, la comunidad, y bueno, irnos formando también, porque eso nos permite entender los momentos difíciles que también conlleva el poder mantenernos en una vida en una vida viva, sí, y en una vida resucitada y de gracia. Padre, muchísimas gracias por su compañía, por su visita y por Oscar. sus enseñanzas, que siempre son muy enriquecedoras. Gracias, Oscar, y gracias a ustedes. Y a usted, estimado televidente, quisiera terminar este segmento diciéndole: recuerde, la conversión no es un tema de emoción, es un tema de convicción. Vamos a un corte y volvemos. Preparémonos para la celebración del domingo. Matrimonios en Victoria presenta Escuchando a Jesús, lo que el Señor nos hablará en la misa del próximo domingo. Para preparar nuestro corazón y celebrar con dignidad la festividad del domingo. Escuchando a Jesús, miércoles a las 9 de la noche, viernes a la 1 de la tarde y sábado a las 5 de la tarde, aquí por Televisión Arquidiocesana. No deje de ver nuestro programa Escuchando a Jesús. El día de hoy queremos invitarlo a que siga teniendo un encuentro con Jesús resucitado por medio de su palabra en las comunidades de Matrimonios en Victoria. Los esperamos. Si alguno de nosotros en este momento se está sintiendo abatido, lo invitamos a que vea la siguiente reflexión por parte de la fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Después de haber sido ultrajado Jesús en la cruz por amor a nosotros, se burlaban de él y dijeron, pues salvó a otros y asimismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él, decían a Jesús. Y verdaderamente las burlas y el rechazo que él vino a recibir a cambio de tanto bien, a cambio de tanto amor. Él vino a mostrar el rostro amoroso y misericordioso de Dios, que salva, que libera, que sana, que transforma, que da oportunidades nuevas de vida, y a tanto bien solo recibió mal. Y después de ser ultrajado, pues Jesús muere, y en un momento
dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas personas cuando pasan crisis en su vida y les toca ver morir a un pariente o morir a alguna situación, creen que Dios les ha olvidado. Y no es así. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de los suyos. Por un instante puede voltear su rostro, pero con amor eterno nos ha amado siempre el Señor. Y sabe que después de la muerte de Jesús, pues vino en la sepultura y José de Arimatea dio su mausoleo para que era un mausoleo como lo que nosotros podemos ver, una cueva donde enterraban a los difuntos. Era una cueva nueva, un sepulcro nuevo, y ahí pusieron el cuerpo del Señor. Y él había dicho, destruyan el templo y yo lo reedificaré, lo haré nuevo en 3 días. Evidentemente estaba hablando de su resurrección, que al tercer día él iba así como dio su vida, entregó su vida, también la iba a tomar. Nadie me la quita, dijo el Señor, yo la doy voluntariamente. Al retomar su vida, Jesús pues está adentro del sepulcro y de repente pues el Señor vuelve a la vida. El Señor retoma la vida porque Él tiene la primicia de la resurrección. Y sabe que siendo Él el primogénito de la resurrección, porque muchos murieron y resucitaron, como la chiquita que cuando el centurión fue a pedir que la ayudaran porque estaba muy grave, murió y el Señor le dio nuevamente la vida y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. También se la dio a Lázaro. Lázaro, cuando le dijeron sus amigos, mira, el que amas está enfermo. Y Jesús pues se fue por otro lado y esperó a que se diera el acontecimiento para que muriera Lázaro, y después de muerto Lázaro, entonces llega Jesús y nuevamente le da el don precioso de la vida. Hay un común denominador entre los que resucitó el Señor, y es que ellos murieron, el Señor les dio la vida nuevamente, pero volvieron a morir, ¿verdad? No tuvieron esa vida eterna. La primicia de la resurrección la tiene el primogénito de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue y venció la muerte y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está vencida y derrotada, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. La victoria Él nos la dio en la cruz. Muchas personas dicen, bueno, yo quisiera tener una vida resucitada, yo quisiera tener un matrimonio resucitado, yo quisiera que resucite mi familia, que resucite la relación entre los que amo, pero le tengo una noticia. ¿Hay resurrección? Por supuesto que sí la hay. Pero previo a ello tiene que haber muerte. Sin muerte no hay resurrección. Jesucristo nos enseñó que solo muriendo volvemos a nacer. Claro, no le estoy diciendo que se quite la vida, por amor de Dios, ni se le ocurra, porque nuestra vida es del Señor. Nadie puede tomar la decisión de quitarse la vida cuando su vida no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Muchas personas han detenido su mano ante el suicidio, han detenido su decisión, su actitud de romper con lo que no les pertenece, porque han llegado a entender que nuestra vida le pertenece a Dios. Así es que pasar de la muerte a la vida no solamente es ese acontecimiento glorioso de Jesús, en el que Él resucitó de entre los muertos, en el que Él tomó la vida para hacerla accesible a nosotros y que sepamos que tenemos acceso, retorno a la vida eterna, porque eso es lo que Dios quiere. Él no, así pudo haber resucitado como Lázaro y después morir, pero Él resucitó y sigue vivo y está vivo en medio de nosotros. A veces no lo vemos, como los discípulos de Emaús que iban caminando y pues Jesús iba a su lado y les explicaba todos los acontecimientos y les explicaba las Escrituras, y de repente el corazón de ellos ardía, pero no lo habían reconocido. Y lo reconocieron hasta el instante en el que Él se quedó con ellos y partió el pan. Porque en ese momento es cuando nos damos cuenta que Jesús vive. Él vive, y porque yo vivo, dice el Señor, vosotros viviréis.
Ya no esa vida desgastante, esa vida de destruir a otros, de hacerle daño a otros. No tiene sentido. Cuando alguien daña a otra persona, a sí mismo se está dañando y se está privando de llevar vida a su familia. ¿Cuántas personas no están lastimando a otros con sus actitudes, con sus malas decisiones, con sus acciones nefastas? Y el Señor hoy nos está dando a conocer el gran regalo de resurrección, que Él quiere que se vivifiquen esos corazones amargados, muertos por el odio, el rencor y el resentimiento. Dios no quiere corazones que estén agonizando, no quiere corazones que estén a las puertas de morir, no. Él quiere darnos vida. Y la vida de Jesús puede estar en nosotros si asumimos esos pasos en nuestra vida como Jesús nos enseñó. Claro, ir de camino al Calvario no es fácil. Morir a nuestro egoísmo, morir a ese odio, a ese rencor, ese resentimiento, no es fácil. Para ello se requiere de perdonar. Y en este año de la misericordia es importante que sepamos que Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de vivir una auténtica resurrección en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón, perdonando. Porque solamente el que está vivo tiene capacidad de poder perdonar. El que ha resucitado es el que tiene la capacidad de dar vida, porque nadie puede. Los frutos que demos tienen que ser frutos de resurrección. Los frutos que demos tienen que generar vida, no amargura, tristeza, opresión en los demás. No puede ser. Tenemos que dar frutos de vida. Si tenemos realmente esa vida de Jesús en nosotros, vamos a ver de todas las cosas buenas que somos capaces. Y vamos a entender que de la muerte se pasa la vida, solo muriendo a esos odios, a esos egoísmos, a ese amor propio herido. Vamos a darnos cuenta que muriendo a eso, vamos a dar el gran paso, el paso agigantado para tener vida en Cristo Jesús, en el que somos más que vencedores. El Señor le bendiga. Muchas gracias, Betty, por estas palabras tan reconfortantes. Si usted quiere saber más sobre estos temas, recuerde que puede escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, donde con gusto contestaremos sus preguntas. Este programa fue llevado a ustedes gracias al apoyo de Matrimonios en Victoria y Hombres en Victoria. Estuvo con ustedes su servidor Álvaro García. Dios los bendiga y hasta la próxima.